Revitalizar, fortalecer y visibilizar la lengua maya se ha convertido en la principal misión de diversos activistas digitales que por medio de proyectos comunitarios buscan el desarrollo integral de su población. De pronto nos puede sonar un poco tal vez no familiar, pero pues es básicamente lo que hacemos todos y todas en algún momento, ¿no? Utilizar las herramientas digitales, el internet y estos medios, pero con, digamos que la diferencia de que nosotros lo hacemos en lengua, es decir, en las diferentes lenguas mayas que hay, por eso es que son mayenses. Según el INEGI, en la última década disminuyó la población maya hablante en Yucatán, pues pasó de 544.927 a 519.117 personas. Para fomentar el uso, la apropiación y la democratización de las tecnologías en manos de mayablantes nativos de lenguas indígenas, se realizará la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses. Sabemos que actualmente hay un importante desplazamiento del idioma, no solamente el maya, sino de las otras lenguas nacionales. Entonces, lo básico en esto es cómo estas herramientas me sirven a mí para posicionar el idioma. Y hay de cualquier tema. Por ejemplo, nuestros becarios, hay chicos que trabajaron con glifos para ponerlos en Street Maps. Hay chicas que estuvieron trabajando sobre la vestimenta para hacer una revista. Hay chicos que también estuvieron haciendo y grabando narraciones para después poder dejarlo como en un sistema abierto y que pueda ser consultado. En el encuentro, que se realizará el 13 y 14 próximos en el Gran Museo del Mundo Maya, participarán becarios de Yucatán que hablan el maya yucateco y de Chiapas que hablan celtal y tzoltzil. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.